El uso didáctico del cuento en el aula para niños de 4 a 6 años. TFM, Universidad de Alcalá, por Marta Beatriz Fenton. ¿Se puede utilizar el cuento en el aula como herramienta didáctica? Se piensa que la literatura infantil contribuye al desarrollo del lenguaje y sirve como estrategia para el desarrollo de la comprensión. Fomenta la imaginación y ayuda en el desarrollo de la escritura creativa. Los objetivos son, en general, utilizar el cuento como una herramienta para el desarrollo del lenguaje, la comprensión y la escritura creativa. Los específicos, utilizar estrategias para el desarrollo de la comprensión partiendo del uso del cuento, motivar al estudiante a desarrollar su imaginación por medio de la escritura, utilizar estrategias para el desarrollo del lenguaje y vocabulario. El cuento, en su teoría y historia, desde su origen ha sido una de las formas más antiguas de la literatura popular y la transmisión oral. La palabra cuento viene del latín computus, que significa cuenta. Es una narración breve de hechos imaginarios. Se clasifica según Pellegrini en cuentos de fórmula, de animales y maravillosos. Otros autores lo clasifican como el cuento popular y el cuento literario. Importancia de los cuentos. Según Castaño, se caracterizan por llevar una enseñanza moral. Su valor educativo consiste en que es un recurso didáctico en educación infantil, contribuye en el proceso de enseñanza-aprendizaje, desarrollan la atención y creatividad, mejoran la expresión oral, ayudan al desarrollo social, es esencial en la transmisión de la cultura y las creencias, introduce al estudiante a los elementos del cuento, contribuye a la creación literaria, desarrolla la comprensión y el vocabulario, desarrolla el hábito de la lectura, ayuda a conectar con las emociones, desarrolla el sentido crítico, su lectura en voz alta es necesaria para aprender una lengua y desarrolla la imaginación y sensibilidad. Aplicación didáctica. Los cuentos se deben utilizar como herramienta didáctica en la clase de artes del lenguaje en educación inicial. Se deben elegir cuentos de acuerdo al interés de los estudiantes y que tengan un fin educativo. Se debe partir del cuento para que el estudiante desarrolle la comprensión utilizando estrategias y actividades como respuesta a la lectura, utilizarlo como un medio para desarrollar el lenguaje oral y el vocabulario, para crear el hábito de la lectura y para el desarrollo de la imaginación y la escritura creativa. Metodología. Este proyecto está basado en el enfoque comunicativo y el aprendizaje cooperativo. Los estudiantes realizarán actividades en pareja, individuales, en grupo. Las actividades desarrollarán habilidades comunicativas en situaciones reales, la capacidad de ser protagonista de su propio aprendizaje. Las actividades de escritura se basarán en aspectos del proyecto de escritura de Lucy Calkins y en los procesos de planificación, textualización y revisión del esquema de Guarona y Muñoz. En el área de comprensión, de acuerdo con Grelet, la escritura es un proceso de adivinación constante y lo que el autor aporta al texto es a menudo más importante que lo que encuentra en él. En general, la comprensión de lectura se considera como una aplicación específica de estrategias y destrezas cognitivas. Estrategias de comprensión. Se recomienda activar el conocimiento previo antes de la lectura de cuentos, leer el título y hacer un paseo por las ilustraciones, hacer predicciones, compartir sus ideas con sus compañeros, contestar preguntas, utilizar tablas de qué sé, qué quiero saber. Durante y después de la lectura se utilizan las estrategias. Durante la lectura hay que presentar el significado de palabras nuevas que aparecen en el cuento, determinar el significado de palabras de acuerdo al contexto y o recurrir a sinónimos, hacer inferencias, modelar la manera de hacerse preguntas durante la lectura y establecer imágenes mentales afectivas. Después de la lectura hay que hablar con su pareja, codo con codo, rodilla con rodilla, sobre lo que pasó en el cuento. Y hay que terminar la tabla de qué sé, qué quiero saber, agregando la pregunta qué aprendí. También se pueden utilizar organizadores gráficos, contestar preguntas hablando con su pareja, recordar características de los personajes, escribir y o dibujar su parte favorita, los personajes, el escenario, principio, medio y final del cuento, recortar y ordenar secuencias del cuento, elaborar murales del cuento, utilizar las ilustraciones para inventar una historia nueva. En el área del lenguaje oral, esta es una actividad para comunicarse de tipo cognitivo y reflexivo. Ayuda a la imaginación, a la integración cultural, a conocer otras culturas, a interactuar y es una herramienta para aprender. Nos permite también expresar los sentimientos, opiniones e ideas, ayuda a obtener información y a construir el conocimiento del mundo que nos rodea.
¿Cómo se desarrolla en los niños? El lenguaje se va desarrollando conforme van creciendo, aprenden a hablar, construyen frases y oraciones que cambian en su complejidad, por medio de las conversaciones de su familia, con su familia, de la televisión, del juego y al escuchar cuentos. Depende de las oportunidades para expresarse y de la escucha para construir significados. Lippmann, Clemente, Juárez y Montfort coinciden en que el cuento es una de las herramientas más completas y motivadoras para el desarrollo del lenguaje. Introduce a la fantasía, construye esquemas mentales y enseña un lenguaje más culto. Las estrategias recomendadas son leer cuentos de acuerdo a la edad e interés del estudiante, dejar frases en suspenso para que los alumnos las completen, hacer preguntas abiertas durante la lectura, buscar hacer conexiones entre el cuento y el estudiante que hablen sobre ello, recontar el cuento a su pareja tomando turnos con la estrategia escucho, dibujo y cuento, utilizar títeres para recontar la historia. En el área de vocabulario, este se define como el conjunto de palabras que utiliza un hablante y que forman parte de un idioma. Es una destreza básica para el desarrollo de la comunicación. Para dominar el vocabulario se requiere conocer los significados de las palabras y las estrategias para su uso. La adquisición del vocabulario depende principalmente de las interacciones de los niños con los adultos. Refleja las experiencias previas del estudiante, es el principal factor predictivo en el aprendizaje de la lectura. Los autores coinciden en que la lectura de cuentos en voz alta es muy efectiva en el aprendizaje de vocabulario, ya que está ligado al conocimiento conceptual. Se deben leer los cuentos varias veces, leer con emoción y permitir que haya discusiones entre los estudiantes. Las estrategias recomendadas son leer una variedad de cuentos, explicar el significado de palabras nuevas antes y durante la lectura, buscar que el estudiante aplique el vocabulario nuevo durante la interacción con sus compañeros, utilizar tarjetas de vocabulario con imagen, explicar el significado de palabras nuevas con movimiento y permitir que el estudiante las actúe, escribir e ilustrar oraciones aplicando el vocabulario nuevo. En cuanto a escritura creativa, esta es una habilidad que permite la expresión de pensamientos, opiniones e ideas. Es mucho más que copiar letras y palabras. Requiere del uso de la creatividad y la organización coherente de ideas. Permite la reflexión sobre lo que se escribe. Ayuda al desarrollo de las competencias comunicativas. Ayuda al desarrollo de la imaginación. El proyecto de escritura de Lucy Calkins se utilizó en este trabajo. Calkins y sus colegas desarrollaron unidades de estudio alineadas al currículum de kindergarten para el desarrollo de la escritura creativa. En 2015 se comenzó a implementar en el grado de preescolar en el Distrito Escolar de Austin, Texas. Y este proyecto de taller de escritura se desarrolla en 4 secciones. En la primera, el estudiante es el autor y aquí el estudiante piensa sobre un tema, dibuja y escribe. La segunda es leer varias veces lo escrito, en donde agrega más y crea libros. La tercera es escribir sus propias historias y la cuarta, revisar, editar y publicar. Se utilizó también el taller de escritura basado en Acuarón y Muñoz. Con el esquema de Acorone se pueden trabajar de manera individual, en grupos pequeños, en parejas o con toda la clase. En esta manera de trabajar se integra el desarrollo comunicativo y cognitivo con el desarrollo actitudinal. El taller de escritura creativa se lleva a cabo por medio de 5 tareas entrelazadas, que son autónomas y juntas forman un proyecto. Su objetivo es producir escritura con orientación literaria de un proyecto común compartido. Este es el esquema de Aquarone, nos muestra la secuencia de tareas, empezando por la secuencia trampolín, tarea de planificación, tarea de textualización asistida y la revisión final que termina con el proyecto final del estudiante. Las estrategias recomendadas son escribir y dibujar sobre los cuentos que la maestra lee, sobre los temas que les gustan, crear mini libros con un patrón repetitivo, escribir e ilustrar oraciones que expresen una historia, trabajar en pareja para escribir y dibujar los pasos a seguir para realizar algo, escribir y dibujar cambiando el final de un cuento leído, escribir e ilustrar un cuento en grupo en el que cada estudiante va a escribir una página, escribir e ilustrar una versión nueva de un cuento leído y escribir e ilustrar libros de opinión.
La unidad didáctica se desarrolló en base al esquema de Aquaroni, siguiendo los procesos de planificación, textualización y revisión de la secuencia trampolín. Se utilizaron actividades basadas en el taller de escritura de Calkins, creadas por maestras bilingües, ya que Calkins no ofrece actividades traducidas al español. Se presenta en 3 secuencias trampolín en las que se utiliza el cuento para trabajar en el desarrollo de la comprensión, el vocabulario, lenguaje oral y escritura creativa. Los logros y aportaciones de este trabajo son el poder desarrollar una unidad didáctica que me permitió fusionar aspectos del taller de escritura del proyecto de Calkins que se utiliza en mi distrito escolar con los conocimientos aprendidos en la maestría en la clase de Doye con respecto a la expresión e interacción escrita. Contribuir también con las estrategias para el desarrollo de comprensión, vocabulario y lenguaje oral que he aprendido e implementado en mi experiencia como maestra en la enseñanza de lectoescritura para niños pequeños, incorporándolas a las estrategias sugeridas por otros autores. Y por último, crear algunas fichas de trabajo para taller de escritura creativa, como la ficha para portada para la creación de una versión original de un cuento, así como la portada del libro de opiniones. Gracias.